Entonces, seguimos con Rebeca Barriga. Buenos días, soy Rebeca Barriga Villanueva de México. Estoy muy agradecida a Jun, a María Luisa por su invitación y a Isaac y a Marc por el apoyo técnico. Bueno, lo que yo traté de hacer en este artículo que publiqué con ustedes fue dar una visión del tipo de bilingüismo que se da en escuelas urbanas con población indígena migrante en México. Yo le suplicaría a Isaac que si puede poner el mapa que mandé ayer y se puede trasladar para que se den ustedes cuenta de la magnitud del problema. México constitucionalmente es un país plurilingüe. Hoy por hoy se reconoce, tenemos aquí el mapa. Si quieres, súbele, Isaac, ese es. Es un mapa reciente que hizo el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en donde se muestra la dispersión geográfica de todas estas etnias, y lo que quise resaltar en el artículo que escribí fue la complejidad del problema del bilingüismo en México. Los niños en México hay una gran movilidad, como en todo el mundo, de la migración, y esto hace que los niños de los padres migrantes se inserten en el proceso escolar en escuelas urbanas. ¿Esto qué significa? La política intercultural bilingüe, que es la que nos abriga, dice que la educación debe de ser en la lengua de los niños y el español. Esto es un discurso que no ha llegado a la realidad, no se ha conectado con la realidad. Entonces lo que sucede es que los niños migrantes de diferentes tipos de bilingüismo, eso lo quiero subrayar, unos tienen como lengua materna la lengua de sus padres, pero otros ya no tienen la lengua materna de sus padres porque ellos mismos no quieren que sus hijos sean indígenas y la hablen. Es una situación muy compleja, entonces tienen como primera lengua el español, pero no es un español estándar, es un español marcado por la entonación y por ciertos tipos de cuestiones sintácticas y fonológicas que no me quiero detener, pero de todas maneras es una marca. Los fenómenos que se dan en estas escuelas con niños migrantes son múltiples y nunca son los mismos. Esto es muy interesante del bilingüismo de estos niños. De acuerdo con la zona en la que estén y con la cercanía que han estado con el español, van desarrollando un bilingüismo muy sui generis, le llamaría yo. Si quieres, Isaac, márcame, ponme la que sigue. Este es un esquema que uso muchísimo porque quiero decir gráficamente cómo han sido las políticas lingüísticas en México. Ustedes se dan cuenta, siempre ha sido un movimiento pendular entre el español y las lenguas indígenas, pero la realidad es que el péndulo se detiene siempre en el español. Esta es la realidad. Y si bien es cierto que se marca una política intercultural y bilingüe desde 1999, empezó la Secretaría, el Ministerio de Educación de México a implementarla, este bilingüismo es un bilingüismo siempre asimétrico y es de transición. Y hoy en día tiene una gran relevancia que el gobierno ha establecido como obligatorio el inglés, y entonces ahora estos niños indígenas tienen que batallar con tres sistemas: el de su lengua propia, el del español, que es la lengua predominante y hegemónica, y ahora con la obligatoriedad del inglés. Entonces, podríamos ir a las conclusiones rápidamente. Esto es sumamente complejo, es un proceso histórico, sociohistórico, que ha verdaderamente hecho muy compleja la definición de bilingüismo. ¿Qué es bilingüismo? Pues aquí no se vive un bilingüismo único, es de acuerdo como
como los niños se invisibilicen o se visibilicen en las escuelas, de acuerdo con las actitudes de los maestros. Entonces, de todo lo que he estado oyendo a lo largo de esta mañana, que he aprendido mucho, por cierto, me doy cuenta que cada lugar tiene problemas específicos para crear ese bilingüismo. Entonces, concluyo diciendo, el bilingüismo en México es una cuestión constitucional, obligatoria para los niños, y sin embargo las leyes de derechos lingüísticos indígenas no se cumplen. El niño bilingüe se va desarrollando de diferente manera de acuerdo con la atención y el acompañamiento que tengan en las escuelas, y entonces concluyo que el bilingüismo mexicano de niños migrantes indígenas que se insertan en escuelas urbanas es sumamente complejo, diverso, diferente, y el éxito que adquieran los niños depende mucho del acompañamiento del magisterio, de los docentes, y hemos visto que para nuestra sorpresa y para bienestar de todos los que trabajamos esto, muchos niños bilingües están mostrando una capacidad lingüística muy interesante frente a los mestizos los que solo hablan el español, porque esta irregular postura que tienen ante dos lenguas los hace tener muchísimo más reflexividad lingüística y muchísimo más éxito que los mestizos. Claro que aquí se nos atraviesa la desigualdad social y la pobreza, pero no puedo profundizar en ello. Les agradezco mucho y espero que entre todos aprendamos de este complejo fenómeno. Muchas gracias. Gracias.